Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Y estoy súper emocionada de que estén viendo este vídeo hoy. Ya saben, siempre me encanta platicar con ustedes sobre los temas que más nos interesan, sobre las últimas novedades, chismes, todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento, y en especial, todo lo relacionado con nuestros famosos favoritos. Y bueno, hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos. Un tema que nos tiene a todos súper intrigados, con el corazón a mil, y que ha generado un montón de especulaciones y rumores. Exactamente, vamos a hablar sobre la reconciliación entre Ander Erzel y Kerem Bürsin ***. Sí, lo escucharon bien. ¿Están listos para sumergirnos en este chisme y analizar todo a detalle? Porque yo sí, y estoy ansiosa por compartir con ustedes lo que he investigado, lo que he leído, lo que he visto, y por supuesto, mis propias opiniones. Así que prepárense para un vídeo lleno de información, análisis, y por qué no, un poco de especulación divertida. Pero antes de que empecemos a desentrañar todo este asunto, quiero hacer una pequeña petición. Si son nuevos por aquí, por favor consideren suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y así, no se perderán ningún vídeo nuevo que suba, y podrán estar al tanto de todas las noticias, análisis y chismes que les preparo. Ya saben, no se queden sin la primicia. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos de lleno en el tema Hande y Kerem. La verdad revelada, o al menos, lo que hemos descubierto hasta ahora. Todo comenzó, como saben, con su relación. Hande y Kerem, una de las parejas más queridas de la televisión turca, se enamoraron en el set de la serie Love is in the Air. Su química era innegable, tanto en pantalla como en la vida real. Sus fans, nosotros incluidos, estábamos completamente cautivados por su amor, su complicidad, y cómo se apoyaban mutuamente. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y el sueño de otros. ***, un amor que conquistó corazones, el inicio del Hande Kerem ***. Para quienes quizás no estén tan familiarizados, déjenme recordarles un poco sobre cómo comenzó este idilio que nos robó el aliento a todos. Love is in the Air no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo. La historia de Eda, interpretada por Hande, y Serkan, interpretado por Kerem, nos tenía pegados a la pantalla cada semana. La trama, llena de malentendidos, sarcasmo y un romance que crecía a fuego lento, nos atrapó desde el primer episodio. Pero la magia no se limitaba a la ficción. La química entre Hande y Kerem era palpable, una chispa que trascendía la pantalla y llegaba a nuestros corazones. Los gestos, las miradas cómplices, las bromas en los sets, todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo entre ellos. Y efectivamente los rumores se confirmaron, Hande y Kerem estaban juntos en la vida real. La confirmación y la felicidad compartida ***. Recuerdo perfectamente el momento en que se oficializó su relación. Las redes sociales estallaron. Las fotos de paparazzi y los vídeos compartidos por los fans que los encontraban juntos, las primeras declaraciones de ambos. Todo era romántico, dulce y sobre todo, lleno de felicidad. Verlos juntos caminando de la mano, sonriéndose, intercambiando miradas llenas de amor, nos daba esperanza. Nos recordaba que el amor existe, que la felicidad es posible, y que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. En ese momento éramos muchos los que soñábamos con un futuro para ellos. Soñábamos con verlos casados, con hijos, construyendo una vida juntos para siempre. Eran la pareja ideal, la representación de lo que muchos anhelamos, un amor apasionado, una conexión profunda, y una complicidad que solo se encuentra en las almas gemelas. ***, el dolor de la ruptura, un vaso de agua fría ***. Pero lamentablemente el amor, a veces, no es eterno. Y como suele suceder en la vida, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de poco más de un año de relación, y para sorpresa de todos, anunciaron su ruptura. El mundo se vino abajo. Literalmente. Las redes sociales explotaron. Los medios de comunicación no paraban de hablar de ello, analizando cada detalle, buscando las razones detrás de la separación. Los fans estábamos devastados. Fue como si nos hubieran arrebatado un pedazo de nuestra propia felicidad. La decepción fue grande, la tristeza palpable. Los rumores sobre las causas de la ruptura fueron muchos y variados.
Desde infidelidad hasta incompatibilidad de caracteres, pasando por agendas apretadas y presiones externas. Pero nunca hubo una confirmación oficial de por qué habían decidido tomar caminos separados. El silencio de ambos, sumado a las especulaciones, solo alimentó la intriga y el dolor. Lo único que sabíamos era que ya no estaban juntos. Y como es natural, cada uno siguió con su vida. ****el. Camino separado, nuevos rumores y conjeturas ****. Tras la ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos separados, al menos públicamente. Cada uno se enfocó en sus proyectos personales y profesionales. Hande, una de las actrices más solicitadas de Turquía, continuó cosechando éxitos en su carrera, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. También se dedicó a su crecimiento personal, a cuidar de sí misma, a viajar y a disfrutar de la vida. Kerem, por su parte, también siguió trabajando, protagonizando nuevas producciones, viajando y disfrutando de su soltería. Ambos parecían estar rehaciendo sus vidas sentimentales, alejados el uno del otro. Pero como suele suceder en el mundo del entretenimiento, los rumores no tardaron en aparecer. Comenzaron a surgir especulaciones sobre nuevas relaciones, sobre posibles romances. Sin embargo, nada se confirmaba. La atención mediática, aunque en menor medida, seguía centrada en ambos, especialmente en Hande por su belleza y popularidad. Y ahí es donde comienza lo interesante. En los últimos meses, hemos visto una serie de acontecimientos que nos han hecho pensar. ¿Será que hay algo más? ¿Será que la llama del amor aún está encendida? ¿Será que la historia no ha terminado? **** reavivando la llama, pistas en las redes sociales ****. El resurgimiento de la especulación comenzó de forma sutil, pero efectiva, las redes sociales. Primero empezamos a notar algunas interacciones sutiles. Likes en publicaciones, comentarios ambiguos y señales que para los fanáticos más observadores y dedicados eran inconfundibles. Un me gusta aquí, un emoji allá, un comentario en una foto de un amigo en común. Pequeños detalles que en otro contexto podrían pasar desapercibidos, pero que en el mundo Hande Kerem eran analizados con lupa. Los fans, con sus ojos entrenados, empezaron a crear teorías. ¿Estaban intentando comunicarse a través de indirectas? ¿Era una señal de que estaban en contacto? ¿O simplemente era un juego para mantener la atención del público? **** encuentros casuales, coincidencia o intencionalidad, ****. Luego vinieron los encuentros casuales. Fotos filtradas, rumores de cenas juntos en lugares discretos, y por supuesto, las miradas que, dicen, hablan más que 1000 palabras. Las fotos, aunque no siempre claras o en alta definición, mostraban a Hande y Kerem en lugares similares, incluso en el mismo periodo de tiempo. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero para los fans, era una señal de que algo estaba sucediendo. Los rumores de cenas juntos, de encuentros en lugares privados, aumentaron la especulación. ¿Estaban saliendo a escondidas? ¿Estaban intentando mantener su relación en secreto? ¿O simplemente eran amigos que habían superado sus diferencias y disfrutaban de la compañía del otro? Todo esto, por supuesto, generó un revuelo masivo. La gente empezó a especular sobre una posible reconciliación. ¿Estaban volviendo? ¿Habían decidido darse otra oportunidad? ¿O simplemente eran amigos que habían superado sus diferencias? **** La investigación a fondo, buscando respuestas ****. Y es aquí donde la investigación se pone interesante. Como buena detective del chisme, me sumergí en el mundo de la información. Empecé a buscar información en diferentes fuentes, desde las páginas de noticias turcas hasta los foros de fans más dedicados. Leí entrevistas, analicé fotos, y seguí de cerca las interacciones en redes sociales. Y lo que encontré fue sorprendente. Parece ser que detrás de las cámaras ha habido mucho contacto. No solo encuentros casuales, sino conversaciones, llamadas telefónicas, y hasta, según algunas fuentes, encuentros secretos. Todo esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores sobre una posible reconciliación. **** El dilema de las pruebas, lo concreto vs. lo indefinido ****. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay pruebas concretas de que Hande y Kerem estén juntos de nuevo? Bueno, aquí es donde la verdad se vuelve un poco difusa.
No hay fotos explícitas de ellos besándose o tomados de la mano. No hay declaraciones oficiales que confirmen la reconciliación. La privacidad, en este caso, es una barrera importante. Lo que sí hay son pistas indirectas y señales que nos hacen pensar que algo está pasando. Hemos visto fotografías de ambos en lugares similares, en momentos cercanos. Hemos notado que en ocasiones, sus amigos en común publican fotos o vídeos con pequeños detalles que podrían ser una indirecta. La moda, por ejemplo, ha sido un elemento clave, prendas de vestir, accesorios, que sugieren una posible coincidencia en gustos. Pero lo más importante, creo yo, es la actitud de ambos. Han pasado de ser una pareja que evitaba el contacto público a mostrar una cercanía, una complicidad que para los que los seguimos, es innegable. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se comportan cuando están cerca, todo parece indicar que hay algo más. Asterisco asterisco análisis de la situación, ¿qué significa todo esto? Asterisco asterisco. Y entonces la gran pregunta, ¿qué significa todo esto? ¿Está N juntos de nuevo? ¿O solo están jugando con nuestros sentimientos? Mi opinión, basada en todo lo que he investigado, es que hay algo. No puedo afirmar con seguridad que estén juntos de nuevo, pero sí creo que existe la posibilidad de que estén intentando reconstruir su relación. Creo que han superado las diferencias que los llevaron a separarse y que están dispuestos a darse una segunda oportunidad. Es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas, llenas de altibajos. Es posible que después de un tiempo, las personas se den cuenta de que cometieron errores, que hay cosas que valen la pena perdonar y que el amor, a pesar de todo, sigue presente. La cautela, en este caso, es fundamental. No debemos presionar, no debemos crear falsas expectativas. Debemos respetar el proceso, respetar su privacidad. El tiempo dirá si esta es la verdad definitiva. Quizás en los próximos meses tengamos más noticias, más fotos, y más pistas que nos confirmen lo que todos estamos esperando. O quizás simplemente sigan siendo amigos. O lo que es más probable, decidan mantener su relación en privado, lejos de la mirada pública, y solo nosotros, sus fans, podamos intuir el romance. Pero lo que sí sé es que independientemente de lo que suceda, Hande y Kerem siempre serán una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su historia de amor con sus altibajos nos ha enseñado que el amor no siempre es fácil, pero que a veces vale la pena luchar por él. Asterisco asterisco conclusión, ¿qué podemos esperar? Asterisco asterisco. Así que, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿O tienen otra opinión? Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan. La verdad, en este momento, es incierta. Pero la esperanza, la ilusión, la posibilidad de un reencuentro, eso es lo que nos mantiene emocionados. Lo cierto es que como fans, lo único que queremos es verlos felices. Ya sea juntos o por separado, deseamos que encuentren la felicidad, el amor y la paz en sus vidas. Asterisco asterisco agradecimientos y despedida asterisco asterisco. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos llegado al final de este vídeo sobre la posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado, que les haya parecido informativo, y que les haya dejado pensando. En resumen, hemos analizado las pruebas, los rumores, y las señales que sugieren que Hande y Kerem podrían estar juntos de nuevo. Hemos visto su historia de amor, su ruptura, y los acontecimientos que nos han llevado a creer en una posible reconciliación. Recuerden, esta es mi opinión basada en la información disponible. La verdad definitiva solo la saben ellos. Pero por lo pronto seguiremos pendientes de cualquier novedad. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias, y sus comentarios siempre me hacen muy feliz. Espero que se hayan divertido tanto como yo al hacerlo. Y ahora, antes de que se vayan, no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.